Ahí habilité puse al costado al menos, el, la barra del chat por las dudas en el momento que vayamos trabajando. Si aparecen algunas cuestiones dudosas o algo que esté medio complicado, me van diciendo. Les decía entonces que tal vez lo mejor sea, como ahí hablábamos con Lali respecto del el texto este que vamos a trabajar, que el texto de Marchar, que si bien es un texto que parece amigable en algún momento, la idea era por ahí trabajarlo onda práctico, en el sentido de ir levantando algunas cuestiones del texto, ya que es un texto que tiene más que ver con una ubicación, digamos, de las tradiciones que ya veníamos trabajando previamente. Vieron que en las clases que nos precedieron, o la semana pasada, trabajaron poder, y antes habíamos trabajado el tema del estructuralismo y el postestructuralismo. Entonces, en esa medida, el texto de Marshall lo que viene a complementar, en todo caso, es una sistematización de algún pensamiento de la óptica o de la tradición diferenciada, por supuesto, del estructuralismo y del postestructuralismo, en la tradición postfundacionalista, y que es un texto que está puesto en los comienzos de la cátedra en virtud de hacer un panorama respecto de cómo vienen ubicadas las tradiciones o las corrientes de la teoría política contemporánea, digamos, en este caso el texto de Marshall. Usted sabe, en otro momento usamos un texto que se usó mucho tiempo de Viku Parek, que también ubicaba, digamos, hacía un panorama respecto de cómo estaba digamos, la configuración contemporánea de las teorías políticas. Era muy interesante el texto. En todo caso, después lo pueden rastrear, que debe estar ahí en el Dropbox. Este texto no es similar, pero le da un enfoque más o menos parecido en el sentido de ubicar de dónde viene esta tradición del postfundacionalismo en términos de teorías políticas contemporáneas y cómo se distancia, en todo caso, qué logros tiene y cómo se distancia inicialmente del pensamiento estructuralista y sobre todo el pensamiento postestructuralista, porque ustedes saben que en la tradición postfundacional ustedes vamos a recorrer una serie de autores durante el cursado de la materia, que son tipos que están vivos la mayoría de ellos, digamos, o que hacen o generan marcos teóricos, digamos, bastante contemporáneos y en una óptica, digamos, que por ahí sí es dificultoso ubicarlos en términos de pertenencias epistemológicas. Yo creo que el texto este de Marshall es un texto que sirve por eso para trabajarlo más en términos prácticos, de seguir cierta lectura del texto y trabajar en algún caso o evocar esas derivas que Marshall toma como referencia para poder pensar cómo piensan estos autores en términos contemporáneos. Así que si tienen el texto ahí, sería perfecto. Inicialmente, bueno, es un texto relativamente nuevo, es un texto del 2007, escrito por este amigo Marchar, que es no sé si ustedes están familiarizados con este politólogo, es austríaco, digamos, y viene trabajando tradicionalmente eh, ligado sobre todo al pensamiento de Laclau. Es un discípulo efectivamente de Laclau y hace una ubicación respecto de que nosotros como vamos a trabajar Laclau y Mouffe, sobre todo los fundacionistas vamos a trabajar a estos autores, el tipo, bueno, tiene muy claro cuáles son las matrices teóricas sobre las cuales vienen montados tanto el pensamiento de Laclau como el pensamiento de Mouffe, y en tal sentido, el tipo, bueno, va a ser Ustedes fíjense que el texto se llama Diferencias entre Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Yo no sé si ustedes están familiarizados con Nancy, Lefort y Badiou. Con Laclau seguramente por vía nuestra van a tener cierta familiaridad. Yo me estoy viendo medio oscuro. Si me disculpan, prendo una luz porque si no, quedo ahí como en la...
Ahí está. No sé si se ve mejor o peor, pero yo tengo más luz, no veo nada. Entonces, lo primero que vamos a pensar, digamos, lo primero que va a plantear Marshall, que después en todo caso algunos podrán manifestar su acuerdo o desacuerdo, porque más allá de la descripción que Marshall hace respecto de los componentes de estas tradiciones teóricas, lo que hace Marshall también es apostar a cierto juicio valorativo respecto de cómo configura o qué consecuencias tiene la configuración de la teoría política a partir de la presencia de los autores postfundacionalistas. Entonces, por ahí hay cuestiones que uno puede tranquilamente no filiar, en el sentido de que uno puede pertenecer a otra o tener identidad con otras tradiciones, pero está bueno que uno vea la presentación del postfundacionalismo en manos de un autor que reconoce que efectivamente la tradición postfundacionalista lo que hace es marcar un punto de inflexión en el siglo XX respecto de la consideración de lo que denominamos lo político, que yo me imagino que ustedes ya están familiarizados, porque infiero que ya han leído Carl Schmitt. Entonces esta idea de lo político, cómo se reconfigura en la tradición fundacionalista, en virtud de los aportes que hacen estos autores como Nancy, Lefort, Badiou y lo demás. Lo primero que el tipo va a aclarar es que efectivamente este estudio se monta sobre el eje del trabajo, digamos, y el eje incluso que nosotros le vamos a imprimir también a un montón de contenidos de la cátedra, tiene que ver con este estudio sobre la política y lo político, que dicho sea de paso es también una diferenciación, digamos, esta lógica de la diferencia está muy en boga a principios del siglo XXI. Ustedes saben que este debate sobre el rasgo diferencial, digamos, la lógica diferencial entre la política y lo político, no es que tiene un momento, que por supuesto tiene un momento de impacto mayor en algún desarrollo teórico, pero es un desarrollo o un eje que todavía sigue ocupando varios espacios en los congresos, sobre todo de teoría política y sobre todo ligado a cuestiones de la filosofía política, que tiene más que ver con este segundo campo, digamos. Por supuesto, lo que va a trabajar Marshall es que Carl Schmitt es el primero que diferencia lo político de otros dominios. Y esto, en sentido, uno tiene que poner una banderita ahí, que también el postfundacionalismo se inscribe justamente dentro de las tradiciones que permiten generar una autonomía de ese dominio de lo político y diferenciarse efectivamente de otros dominios. Incluso, según lo que va a invocar posteriormente Marshall, quien más eficazmente logra efectivamente esta separación, esta diferenciación entre la política y lo político son los postfundacionalistas. Si bien no son los únicos, sí son los que le dan un sentido, digamos, y tienen un impacto en las teorías políticas, y sobre todo a nivel académico, digamos, que no habían tenido previamente. De cualquier modo, el padre de esta diferenciación es nuestro amigo Carl Schmitt. Y después toma también a otro autor que en el 2001 Rosanvallon, Pierre Rosanvallon, no sé si ustedes también están familiarizados con este autor, lo vamos a trabajar eventualmente. Dice Marshall que hay una especie de canonización de esta diferencia de lo político y la política, y que incluso hay unas diferencias que va trabajando respecto de elementos conceptuales, digamos, en clave de historia conceptual, que permiten poder pensar esta diferenciación. Piensen que el eje va a ser ese. Piensen que el eje es el retorno a la tradición smithiana. El eje también es el retorno a cierta, o en todo caso a la matriz heideggeriana, que es la que habilita a poder pensar estas ideas. Pero en particular, las corrientes que va a hacer referencia Marshall son las corrientes que surgen en Francia, por eso estos autores, en la segunda posguerra. Él lo que va a identificar, o cómo los va a identificar, es una tradición de heideggerianismo de izquierda, digamos. Estos autores son una especie de segunda generación, ya que la primera generación que él toma como referencia es la generación que es discípula directa de Heidegger, tal es el caso de Hannah Arendt y el caso de Herbert Marcuse. De cualquier modo, él va a retomar eventualmente a
a Hannah Arendt, y de lado va a dejar el pensamiento a los autores frankfurtianos, digamos. De hecho, él trabaja Marcuse muy vagamente, digamos. La mención es que justamente Marcuse queda enrolado, digamos, en una de las corrientes más ligadas al hegelianismo, pero no constituye, digamos, parte de esa tradición postfundacional. Por eso el tipo dice, bueno, ese hegelianismo de izquierda, lo que uno puede entender es que son autores que han tratado de trascender al estructuralismo. Ustedes piensen que acá hay un reconocimiento lógico, digamos, por supuesto, de que la otra mega corriente, digamos, de la segunda mitad o de la segunda posguerra se enrola, como ya habíamos trabajado previamente, en el estructuralismo, y después en los autores postestructuralistas, digamos. O sea, lo que plantea Marchard es que hay una serie de autores, esto de la segunda posguerra, que tratan de trascender el estructuralismo, y hay como dos derivas, digamos. Por un lado, el postestructuralismo, que queda más ligado a una visión, digamos, si uno quiere, cientificista, que viene heredada del estructuralismo, y después hay una otra corriente, digamos, que es la versión, digamos, más de izquierda, digamos, que abandona esta idea cientificista del postestructuralismo, que él denomina postfundacionalismo. ¿Qué caracteriza? Y hasta acá olvidémonos, digamos, de la tradición postestructuralista. O sea, el tipo los enrola dentro de una perspectiva de modernización del pensamiento heideggeriano. Lo que sí él toma como referencia es que tanto el estructuralismo como el postestructuralismo, yo creo que eso lo habíamos trabajado en las clases que precedieron, tienen todavía cierto afán cientificista, cierto afán de recuperación epistemológica de un positivismo, que en el caso del postfundacionalismo, ese afán de recuperación de esas vertientes cientificistas o positivistas está completamente, no solamente abandonada, digamos, sino que el postfundacionalismo surge justamente en contraposición a estas tradiciones ligadas al positivismo, digamos, o al conductismo, menciona él, digamos, a las tradiciones que son más duras, si uno quiere, del pensamiento de la segunda mitad del siglo XX. Lo que caracteriza, dice Marchard, a este postfundacionalismo es justamente la interrogación sistemática y constante de las figuras metafísicas fundacionales, digamos. O sea, estas figuras de totalidad, universalidad, de esencia y de fundamento, sobre todo la búsqueda de ese fundamento, son interrogadas, digamos, como figuras metafísicas por el pensamiento postfundacional. Si uno quiere, ese es el primer índice identitario del postfundacionalismo, la ausencia o la interrogación, más que la ausencia de estas figuras metafísicas. Que no llegan a ser, digamos, uno podría entender, bueno, la anulación de toda búsqueda de fundamento convierte a cualquier tradición teórica en una teoría postmoderna. Marchard entiende que no, digamos, porque no es que borra completamente las figuras, digamos, del fundamento, sino que lo que hace el postfundacionalismo es debilitar el estatus ontológico que tienen estas figuras metafísicas, digamos. Esto quiere decir, no se supone la ausencia de todos los fundamentos, lo que sí se entiende, digamos, es la imposibilidad de generar un fundamento último, o de encontrar, digamos, un fundamento último. Entonces, acá lo que implica, digamos, es entender a lo político como una contingencia, digamos, como el momento, lo político es el momento de un fundar parcial, y ese fundar parcial también es un fundar sistemáticamente fallido. En tal sentido, ahí lo que uno tiene que ver es que lo que toma fuerza para el postfundacionalismo es la idea de acontecimiento, digamos. El acontecimiento es un momento, digamos, donde aparece algo dislocado, donde aparece un elemento, digamos, que permite, esa dislocación lo que hace es derrumbar, digamos, un fundamento. Ahí Leo Fornero dice si puedo repetir el concepto de político. Lo vamos a trabajar todo el tiempo, digamos, pero lo político está ligado, digamos, a la idea de contingencia, digamos, a la idea acontecimental.
no está ligado a un elemento esencial, digamos. No hay una búsqueda de un fundamento último, digamos. Porque no es que no hay una búsqueda. No existe en la concepción ontológica, digamos, no existe esta idea de un fundamento último. De cualquier modo, digamos, por eso digo, la idea del acontecimiento implica encontrar ese elemento que se disloca, algo que cae, algo que se rompe, algo que se actualiza efectivamente, pero que no puede ser reducido eso a la lógica del fundamento. Estos fundamentos parciales no pueden ser entendidos como fundamentos últimos, digamos. Por eso, entre la búsqueda del fundamento y la nada, digamos, el abismo, dice Marchar ahí, lo que hay, digamos, es un basamento en lo que ontológicamente aparece como el indecible. Esto quiere decir, pensar en el encuentro de una contingencia, lo que implica es pensar en antagonismos y en divisiones, porque todo el tiempo el espacio que se va a habitar es ese espacio entre un elemento que funda, pero que a su vez, que funda parcialmente, acontecimentalmente, digamos, y fallidamente, también aparece como un elemento infundante. ¿Entienden? Hay una lógica paradojal que se inscribe en la búsqueda de un fundamento, pero que por ese elemento acontecimental, por la ausencia de un fundamento último, se vuelve algo similar a un vacío, que tampoco es un vacío, digamos. Entonces, acá lo que vamos a recuperar, lo que recupera Marchar, digamos, es cómo se elabora una versión progresista, una versión de izquierda, digamos, del pensamiento postfundacional, y esta emergencia de un pensamiento de vanguardia de izquierda postfundacional, lo que constituye es justamente una decisión política de poder pensar que efectivamente hay una diferencia entre la política, o entre lo político y la política, digamos. Entonces lo que uno tiene que pensar es básicamente cómo se construye esa diferencia entre lo político y la política. Entienden que lo que está armando Marchar acá es justamente unas coordenadas que habilitan a pensar por qué los tipos en algún momento pueden empezar a pensar una tradición que se separa de las tradiciones estructuralistas, por ejemplo, o de otras tradiciones también del siglo XX, y justamente está pensado en una clave más filosófica que científica, más filosófica en el sentido que lo que se trabaja es una idea sobre el fundamento y la ausencia del fundamento, o una idea que se inscribe en una lógica de distinción, o una lógica paradojal, digamos. La primera referencia, bueno, que él toma y que aparece entonces en Carl Schmitt, pero después aparece a mitad del siglo XX y el primer autor que él va a tomar es a Paul Ricoeur. Luego aparecen Jacques Nancy y luego aparecen en Lefort y en Badiou, que revisan efectivamente algunos aspectos en función de poder pensar esta idea de diferencia política. Ustedes piensen que lo que va a atravesar el texto acá también va a ser la lógica, es el pensamiento postfundacional, cómo atraviesa esa lógica de la diferencia y cómo en algunos autores esta lógica de la diferencia es mucho más evidente, como puede ser efectivamente el caso de Ricoeur, y cómo aparece en otros lados un poco más solapado. De cualquier modo, en todas las tradiciones que aparecen en el siglo XX, la noción de lo político se usa en relación a la idea esta de un fundamento ausente. Porque no solamente, digamos, si uno hay una metáfora que usa Marchar, que es muy interesante, es muy usada también por los estructuralistas, en particular por Foucault, si uno traza, dice Marchar, una cartografía, digamos, como metáfora del uso de lo político, no hay que preguntar solamente por los diversos usos de la noción de lo político, sino, además, por la diferenciación que se hace con la política, digamos. Por eso, la base argumental no es solamente la definición, aunque es muy importante, digamos, aunque tal vez lo más trascendente, la definición de lo político, pero sino también en esta definición, en este uso de lo político como categoría conceptual, digamos, ver qué lugar ocupa en algún momento residual el problema de la política. Lo mismo plantea Marchar, hay que hacerse la pregunta de por qué la política demuestra en algún momento ser un concepto insuficiente, digamos, que también es uno de los corazones del texto, digamos, por qué la política aparece como un elemento insuficiente,
y por qué se debe ser suplementado, digamos, con otro término. O en todo caso, ¿qué otros dominios neutralizan o colonizan, digamos, la política que necesita, digamos, efectivamente la teoría política y en particular la filosofía política, generar una reposición, digamos, epistemológica respecto de la definición conceptual de lo político y poder trabajar también en alguna situación respecto a qué pasa con la política. Lo que está pensando Marshall acá es que justamente esta diferencia, digamos, de pensar la política y lo político, lo que denota es una parálisis justamente en la teoría social y sobre todo en la teoría política, y además que esta diferencia, digamos, política lo que indica es justamente la crisis del paradigma fundacionalista, digamos. Esto quiere decir, van a ver que esto va a ser repetido en el texto, si lo han leído se han dado cuenta, digamos, que la idea de que hay una crisis en la tradición de las teorías políticas, o de la teoría política, o de la política, lo que genera esa crisis es justamente que en esa dislocación o en esa incapacidad de las teorías políticas fundacionalistas, digamos, en esa fisura, digamos, emerge justamente el pensamiento postfundacional. Y que se habilita, dice Marshall, a partir de lo que Lefort llama la crisis o la ausencia, digamos, o la disolución de los indicadores de certeza. Digamos, esta idea que seguramente ya ha sido visitada en clases previas, digamos, y que va a ser recontra visitada en el transcurso de la cátedra, esta idea de que los marcadores de certeza pierden eficacia, digamos, se anulan en algún caso, desaparecen o se disuelven, digamos, es el momento en el cual emergen algunos tipos de corrientes, como el caso del postfundacionalismo, que lo que viene a dar es una respuesta ligada a un elemento, no ya prendido a un fundamento último, un elemento metafísico, sino a un elemento contingencial, digamos, a un elemento de otro orden, digamos. Porque, digamos, en el postfundacionalismo lo que se reconoce justamente, inicialmente, es la imposibilidad de las teorías fundacionalistas, digamos, de establecer un fundamento positivo de lo social. Dice Marshall que la diferencia conceptual que aparece entre la política y lo político, o el hecho de que aparezca, lo que implica es un síntoma justamente del fundamento ausente de la sociedad. Vieron que la vez pasada, al menos cuando cuando trabajamos el texto de Deleuze, también aparece esta idea de que hay cierto modo, digamos, en el cual socialmente uno lee ciertos síntomas. Lo que está pensando acá justamente es Marshall, es que en una clave teórica, sobre todo teórica cientificista, los síntomas que aparecen como imposibilidad explicativa o de generar inteligibilidad sobre ciertos mecanismos, digamos, en esos síntomas, lo que se va mostrando es la crisis de un paradigma fundacional y en ese momento emerge efectivamente esta idea del elemento diferencial, digamos. Tenés que voy a admitir acá un compañero que se sube. Esto quiere decir que esta idea de la diferencia tiene que ver con una fragmentación de la idea tradicional de la política, donde se establece este término que es lo político para señalar una dimensión que es ontológica de lo social, y la política va a quedar reducida, digamos, va a quedar, no sé si reducida es el mejor modo de expresarlo, pero suena a eso, digamos, la política lo que va a designar tiene que ver con las prácticas ónticas de la política convencional, digamos, ¿entienden? Acá lo primero que uno tiene que después va a quedar más claro porque lo vamos a ir trabajando de modo más sistemático, esta idea que esta fragmentación, esta diferenciación de la política y lo político, lo que lo ubica es a lo político en un lugar ligado a lo ontológico, digamos, mientras que a la ontología de lo social, mientras que la idea de la política está ligada a un elemento óntico, digamos, que lo que acusa, lo que contiene, tiene que ver con los elementos de la política convencional, digamos, que siempre son, también, estos elementos ónticos de la política, son intentos fallidos de refundar la sociedad, digamos, o de buscar, digamos, un fundamento de la sociedad. Acá lo que uno tiene que introducir, lo que introduce Marshall, que es muy interesante, es que para habilitar esta distinción entre la política y lo político,
lo que se introduce es una diferencia ontológica, digamos. Ustedes saben que esta idea de diferencia ontológica viene de la tradición heideggeriana, que ya hay unas cosas en algún momento nosotros mencionamos. Esta idea de diferencia ontológica, digamos, lo que implica es pensar que el estatus de estas teorías se ven obligadas, digamos, a abandonar la esfera de la ciencia y moverse a la esfera de la filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, la introducción de esta diferencia ontológica tradicionalmente ligada a la filosofía heideggeriana lo que obliga, digamos, es a que el estatus, digamos, teórico de las tradiciones postfundacionalistas abandonan, digamos, la esfera científica para visitar o para abrazar la esfera filosófica. Esto quiere decir, uno puede pensar que en el planteo de Marshall la esfera científica queda ligada, en todo caso, en todo caso las tradiciones que abrazan la esfera científica son las tradiciones que quedan ligadas, digamos, al estructuralismo o incluso al postestructuralismo. Porque acá, en el postfundacionalismo, hay una observación filosófica, digamos, que de esa diferencia ontológica, digamos, y que se abre como un elemento de incompatibilidad entre conceptos que están ligados a lo social, digamos, a la política, a las formas de gobierno, de un lado, digamos, y por otro lado, lo que aparece en esta diferencia es pensar lo político, como decíamos antes, como acontecimiento, digamos, donde no hay un fundamento último y donde todo fundamento, esto es muy relevante también, todo el fundamento que se trabaja en esta idea, el postfundacionalismo, son fundamentos contingenciales, son siempre contingencias, accidentes, digamos. Por eso no hay un elemento último, por eso siempre la idea que está presente en la tradición postfundacional tiene que ver con esta idea acontecimental y con la idea contingencial, digamos. Esto no es posible habilitarlo si no hay efectivamente una diferencia ontológica. Entre los autores, dice Marshall, que comparten esta idea de dividir la política desde adentro, la política, digamos, que sigue jugando en un nivel óntico, va a pasar a cero, sigue siendo, en todo caso, hay que ver cómo reconoce cada una de las tradiciones, va a seguir siendo un régimen discursivo específico, o en todo caso va a definir la política de un sistema social particular, o en todo caso lo que va a definir la política es una forma de acción. Mientras que lo político, que ya opera en el nivel ontológico, lo que asume es un rol de algo que es de una naturaleza distinta. ¿Estamos de acuerdo? El principio lo que funda, digamos, pensar lo político es una especie como de principio en el sentido de una especie de origen fallido de la política, digamos, cuando se instituye, digamos, la sociedad, digamos. Lo político descansa, en este caso, no en el fundamento de la sociedad, porque este fundamento, digamos, no es que está ausente puramente, sino que se va reinscribiendo en el momento de lo político. Esto capaz que va a quedar más claro cuando uno pueda pensar que efectivamente hay momentos cuando uno dice, bueno, entonces la política, ¿a qué queda ligada? La política no es que desaparece como tal, sino que se identifican ciertas prácticas o acciones que van tratando de sostener o generar, sobre todo sostener, digamos, en un valor de constancia, ciertas prácticas que definen a la política, mientras que lo político está más ligado, en términos ontológicos, a un momento de fundación fallida, digamos, a un momento de acontecimiento contingencia que funda lo social. Si siguen, ¿cuál es la diferencia? Ahí Ernesto Setur pregunta si puede el micrófono, claro que sí. Sí, Fernando, ¿me escuchás? Claro. Quería consultar porque, a ver, no me quedó claro, yo lo leía el texto antes de la clase y, a ver, entiendo esta cuestión de que ellos se ponen la idea de una fundación última, de una fundación definitiva, una cosa así, pero tampoco me queda claro esa idea en particular, porque el texto no lo dice. Digamos, ¿quién postula y qué postula que sería un momento en el cual se funda la sociedad y cuál sería este fundamento del cual habla, o del cual el posfundacionalismo, digamos, reniega? Está bien, vale aclararlo, digamos. Lo que pasa es que hay que ver cómo uno enrola en este caso todas las corrientes fundacionalistas que implican efectivamente un momento en el cual hay una especie de Big Bang social que genera
la necesidad de la configuración de lo social. Qué sé yo, hay un montón de teorías, digamos, si uno quiere el marxismo, entre ellas, la misma tradición liberal, incluso en algún caso va a retomar Marchard a la misma tradición, digamos, hobbesiana, digamos que hay momentos fundacionales, hay un momento que tiene una identificación como un momento fundante y que sobre ese momento, en ese momento se fundan, digamos, las posteriores mecanismos, digamos, que configuran la idea de la política. Lo que estos muchachos están diciendo es justamente que uno puede pensar que efectivamente en un paradigma de una epistemología ligada a lo científico, sí, a una búsqueda, digamos, ¿por qué lo científico, digamos? Científico en el sentido de la búsqueda de un último fundamento o una última matriz explicativa que te permita entender todas las variaciones que ocurren a nivel de la vida social, digamos, y que entonces todos los dominios disciplinares, de las disciplinas sociales, digamos, lo que permiten es una aproximación o una intelección de los procesos sociales desde una matriz que tiene un registro fundacional o fundante. Hay un momento, digamos, de inauguración, un momento de apertura, un momento originario, si uno quiere, de aquello que se va actualizando en virtud de ciertas prácticas habituales y tradicionales. Lo que ellos están diciendo es, uno no puede pensar que efectivamente existe un momento, una lógica, un evento, digamos, un fundamento que sea único y acabado. Digamos, porque justamente lo que pone en tela de juicio esto es una diferenciación ontológica, digamos, es poder pensar que efectivamente no existe un fundamento último, sino que lo que hay es mecanismos de contingencia, acontecimientos contingenciales que lo que hacen es fundar fallidamente ciertas estructuras que justamente por ese fundar fallido no se sostienen rigurosamente en el tiempo, digamos, no tienen un carácter de temporalidad infinita, porque si uno piensa en en una perspectiva fundacional, uno piensa de cómo las sociedades se configuran y evolucionan, digamos, o inscriben esos conflictos de las sociedades en una matriz fundacional, qué sé yo, en el caso del marxismo, la lucha de clases configura después una serie de escenarios que tienen una matriz explicativa, digamos, que permiten históricamente poder explicar de qué modo se dan los conflictos en la vida social. Acá la suposición es que no existe ese mecanismo fundante, no hay un elemento fundacional, no hay un registro último, sino lo que hay son acontecimientos que se dan vía contingencias y que entonces necesitan esta matriz filosófica de poder pensar diferencias ontológicas, lo que necesitan es marcar diferencias en el modo del análisis que uno hace de los procesos sociales o la sociedad en general. Entonces, pensar lo político está ligado a lo ontológico, está ligado a ese principio fundante fallido, digamos, post-fundante, si uno quiere, y la política queda ligada más a elementos de la práctica o un intento de restablecer cierto principio fundacional, pero que queda inscrito en una práctica, pero que no es lo mismo. No sé si queda claro, digamos. No es que los tipos se paran contra una teoría en particular, digamos. Lo que uno puede reconocer es que se paran efectivamente frente a las matrices teóricas que dominan el 18 y el 19, donde lo que se presume es que efectivamente aparece una idea fundacional última, digamos, como aparece qué sé yo, bueno, en el marxismo, en el conductismo, aparecen en una serie de tradiciones, digamos, que entienden que hay una especie así como de hito, de fundamento último respecto de cómo el mundo funciona. Pues piensen que una huevada lo que voy a decir, pero las tradiciones postfundacionalistas, las teorías postfundacionales, digamos, lo que justamente trabajan son mecanismos de la vida social, analizan filosóficamente mecanismos de la vida social. Lo que pasa es que a diferencia de otras tradiciones, lo que retoman estos autores que trabaja Marchard es la supremacía del dominio político sobre el resto de los dominios para poder pensar la vida social, porque no es solamente que lo político es un dominio de la vida social, sino que es el dominio de supremacía y además es el que funda la vida social, que eso ya vamos a llegar un poco más adelante, pero no sé si queda claro esto que preguntaba Ernesto.
digamos. O sea, no hay una respuesta que uno pueda decir sobre tal teoría, los tipos se desacomodan. Sí, efectivamente, una gama un bagaje de conceptos y tradiciones teóricas que los tipos dicen, el modo, digamos, en el que nosotros abordamos, esta problemática pasa por otro lado, digamos. Por eso, lo que ellos trabajan es pensar, lo que se trata de hacer, digamos, es pensar cómo el movimiento político aparece en el momento de una especie de fundamento que no está ausente, digamos, o sea, o que está ausente pero que se reinscribe sistemáticamente, digamos, que a eso se denomina el momento de lo político. Quiero decir, lo que va a ocurrir en este movimiento de lo político es un movimiento, dice Marshall, que tiene como dos pliegues, digamos. Por un lado, lo político aparece como instituyente de la sociedad y opera como un fundamento suplementario, digamos, para esa dimensión infundable que es de la sociedad, digamos. Y por otro lado, este fundamento suplementario que se inscribe en lo político, digamos, se retira en el momento que se instituye lo social. Por eso, cuando uno trabaja la idea de lo político, es un momento fundante, iniciático, digamos, pero que después, efectivamente, se retira, digamos. Y lo que aparece es la búsqueda de la sociedad, digamos, de un fundamento último que se puede lograr solamente de forma efímera y contingente por medio, efectivamente, de la política, digamos. Por eso la política aparece como una especie, la política, bien digo, como una especie de pluralidad de fundamentos parciales. Lo político aparece como el momento de fundar y la política aparece como la actualización de ese fundamento, pero que la política y lo político nunca se van a encontrar. Podría ser un ejemplo del contrato social como momento fundacional, claro, en la tradición, digamos, contractualista efectivamente pasa por ese lado, por eso ahora vamos a ver cómo Marshall, en un momento, después dice que Hobbes en realidad tiene ciertas particularidades, digamos, a diferencia de Maquiavelo, y eso invocando, digamos, a una referencia que hace a Sartori, pero quiero al menos que quede claro esta idea de por qué los tipos se inscriben el postfundacionalismo en estas tradiciones ligadas, digamos, a las cuestiones, o abrazadas a elementos filosóficos y entienden lo político como un momento de fundamento en una dimensión ontológica y a la política en un momento óntico, digamos, en términos de prácticas, digamos, y como esa búsqueda efectivamente de actualización de un fundamento que no existe, digamos. Y por eso nunca se encuentran entre sí lo político y la política. Me encantaría tenerlo ahí cerca para que me digan, para que me miren con cara de entendimos o no entendimos. Si queda claro hasta acá, yo avanzo lo que prosigue, digamos, ustedes tienen recortado el texto entero, efectivamente, el libro de Marshall es muy accesible, es muy interesante. Nosotros lo que hicimos fue recortar algunas cuestiones en virtud de una cuestión lógica, digamos, que un programa, pero digamos, el capítulo 2 que ustedes tienen se llama La política y lo político, genealogía de una diferencia conceptual, que es lo que yo voy a avanzar ahora, digamos, lo que va trabajando es justamente un registro en clave autoral, algunas secuencias en términos de historia conceptual, digamos, y después algunos posicionamientos del autor, digamos, en relación al pensamiento postfundacional. Si les parece, avanzo. Ahí, lo primero que el tipo va a tomar, fíjense en el capítulo 2, lo primero que va a tomar Marshall es, es muy interesante esto porque fíjense que Marshall trabaja, como les decía antes, como discípulo o viene de la tradición, digamos, la closiana y lo demás, entonces es muy ordenado en relación a la referencia a los textos, digamos. O sea, el tipo toma un texto va a poder decir, acá aparece tal cosa, digamos, es muy claro en ese sentido, digamos. El primer texto entonces que le va a tomar es el texto de Paul Ricoeur que se llama La paradoja política. Es un texto de 1957, yo, si no me acuerdo, porque lo que tengo enfrente mío es
una especie de resumen, digamos, un fichaje del texto, pero recuerdo que ahí hay un error, me parece, de años, digamos. El texto del 57 y él habla porque el contexto en el cual Riquet escribe la paradoja política es el contexto de la Revolución Húngara, digamos, que es ahí, en el 1956, y creo que en el texto de Marshall hay una equivocación cronológica, pero es un dato completamente accesorio. ¿Por qué tomar a Ricoeur, digamos? Porque este texto, digamos, la paradoja política lo que hace justamente es trabajar a partir de la Revolución Húngara los efectos, digamos, que se entienden como efectos dislocadores del pensamiento político occidental. Y lo que trabaja Ricoeur acá es una doble originalidad de la política. Ustedes piensen, en paréntesis, que la clave que Marchard va a leer a estos autores es justamente en la clave de la lógica de la diferencia, digamos. Es en la clave de poder encontrar en la letra de estos autores donde aparecen solapadas, explícitas, implícitas, o por inferencia aparecen estas diferencias entre la política y lo político. Entonces, Ricoeur piensa a partir de este acontecimiento, digamos, de la Revolución Húngara, digamos, este hito histórico, lo que piensa es una doble originalidad de la política. Por un lado, una racionalidad, parece que es específicamente política, y aparece también un elemento que es el mal, o hay un mal que también es específicamente político, digamos. O sea, la política está habitada por una racionalidad, que le es específica a la política, pero también está habitado por un mal que también le es específico a la política. Entonces, dice Marshall, se ve forzado, digamos, en este caso Ricoeur, a poder distinguir lo político y la política, digamos. Lo que va a leer Marshall acá es que presentar a la paradoja política, lo que presenta en realidad, lo que va a presentar, digamos, es justamente la política como nosotros la vemos en clave de diferencia política, digamos. Por eso en Ricoeur aparece una diferencia entre una esfera ideal de lo político, que está encarnada, digamos, en la racionalidad o en la concordia, y por otro lado hay una esfera del poder, digamos, que tendría que ver con la política. Esto es, lo político aparece ligado al plano de lo ideal, a la concordia, a la racionalidad, y la política está ligada más a la esfera del ejercicio del poder, digamos. Lo que sí es relevante también poder pensar es que, efectivamente, lo que constituyen ambos elementos de la paradoja tiene que ver con una autonomía de lo político, digamos. Entonces, lo que entiende Marshall, que Ricoeur trabaja, digamos, o lo que infiere, digamos, es que hay una naturaleza binaria de lo político, aún cuando después Ricoeur lo que haga es considerar a la racionalidad de la política, digamos, más en términos jurídicos, digamos. Eso quiere decir, lo político aparece, el elemento racional de lo político aparece porque hay un Estado que está gobernado por un marco jurídico o una constitución, digamos. Sin embargo, digamos, a este componente racional está ligado después, en Ricoeur, a elementos jurídicos. En esa racionalidad, dice Marshall, lo que hay es un residuo de una violencia fundante, digamos, que a pesar de toda racionalidad de la política, permanece dentro del Estado. Y se inscribe esa lógica de la violencia fundante en la estructura misma de lo político. Esto quiere decir, la lectura, digamos, de Ricoeur respecto del mecanismo fundacional de los estados, digamos, tiene que ver con que el Estado no se funda siempre pacíficamente o bajo lógica racional, sino que puede haber un fundamento que visite, digamos, ámbitos ligados a la violencia, digamos. La violencia entendida como el ámbito de lo no racional, digamos. Por eso aparece esta paradoja en Ricoeur. Por eso, digamos, lo político y la política en Ricoeur se hallan en una relación paradójica, que justamente la posibilidad de elucidar esa paradoja se lo presta, digamos, o necesita de una lógica de filosofía, digamos, política, no una lógica científica, sino una lógica filosófica. La paradoja, digamos, en Ricoeur, lo que se va a constituir, digamos, justamente por una relación que va a parecer siempre conflictiva entre los dos términos, digamos, entre el elemento ideal o la idealidad y la realidad. La paradoja va a estar inscripta entre la razón, digamos, y el poder. Justamente Ricoeur lo que hace es
usar esta diferenciación para marcar la especificidad de lo político, digamos, frente a otros dominios. En ese sentido, uno lo que tiene que ver es que lo que Marshall sobre todo levanta es que justamente esta diferenciación que permite, digamos, dimensionar una especificidad de lo político, lo que tiene como elemento muy fuerte, digamos, es justamente poder autonomizar lo político frente a otros dominios, sobre todo frente al dominio económico. Piensen que, digamos, el dominio o la racionalidad económica siempre fue un tamiz que efectivamente funcionó, digamos, como una especie de oclusor del dominio de lo político. Entonces, lo que levanta Marshall es justamente, en Riquet, además de aparecer una idea de diferencia entre la política y lo político en clave de paradoja de lo político, también aparece esta posibilidad, aparece esta instancia en clave filosófica de poder generar una autonomía del dominio de lo político por el resto de los dominios. Y el que más interesa, digamos, el que más releva acá Marshall es el dominio de lo político. Lo que muestra, dice Marshall, esta argumentación de Riquet es una identidad no fundacional, digamos, o sea, porque lo que explica la especificidad, Riquet, del ámbito de lo político y su autonomía, sin ir a buscar un fundamento o una esencia del dominio político, digamos. Y lo que hace, ¿dónde busca la esencia o el dominio? No hay una esencia en el dominio político, no hay un fundamento, sino que lo que hay es una formulación a base de diferencias, que es justamente esta formulación paradojal, digamos, que justamente poder pensar la formulación de Ricoeur en clave de paradoja, lo que implica es, digamos, anular la posibilidad de la cuestión del fundamento, digamos, un fundamento último, digamos. Lo que va a decir Marshall es que justamente esta diferenciación es una de las primeras postulaciones, digamos, en la tradición francesa, que adopta esa terminología justamente de la diferencia política, digamos, y esta definición de una racionalidad política específica se puede oponer, lo que decíamos antes, a una racionalidad económica. Esta diferencia, digamos, de generar identidad sobre un dominio que es el dominio de lo político, es compartida también por otros autores, y acá va a mencionar a Hannah Arendt y a Sheldon Walling, incluso en Carl Schmitt, pero lo que va a decir es que Hannah Arendt y Schmitt tienen, digamos, en la tradición explicativa, digamos, de la diferencia, en la terminología de la diferencia política, Arendt y Schmitt van a tener una diferencia fuerte, digamos. Entienden cómo viene la bajada, digamos. Ubica a Ricoeur como uno de los primeros, efectivamente, que puede, digamos, manifestar, en términos, si uno quiere, metodológicos, en virtud de la paradoja, buscar la ausencia de un fundamento último, el fundamento inscribe la paradoja, con lo cual lo que hay ahí es un elemento diferencial. Esta diferencia también aparece en otros autores, como es el caso de Hannah Arendt y como es el caso de Schmitt, pero, dice Marshall, el modo en el cual se lee la diferencia en Hannah Arendt es distinto al modo en el cual se lee la diferencia en Carl Schmitt, lo que va a abrir, digamos, justamente dos momentos o dos áreas explicativas, digamos, de esta diferenciación. ¿Por qué? Por un lado, Hannah Arendt ve en lo político un espacio justamente de deliberación pública, digamos, y un espacio de libertad. Digamos. Si uno quiere, está más ligado a principios de concordia, digamos, Hannah Arendt, mientras que la tradición smithiana entiende, digamos, a lo político como un espacio de poder o como un espacio de conflicto o como un espacio de antagonismo. Van a ver que después cuando nosotros trabajemos, sobre todo en la tradición postfundacional ligada a nuestra amiga Chantal Mouffe, digamos, y Laclau, la perspectiva queda más cruzada de este lado, digamos, de poder pensar lo político, digamos, como un espacio donde lo que habita tiene más que ver, digamos, con un elemento conflictivo, con el antagonismo, que es fundacional, es fundante contingencialmente y acontecimentalmente en Mouffe y también, por supuesto, en Carl Schmitt. Ahora, si nosotros partimos entonces en dos cachos, en el cacho arendtiano, lo que el tipo va, ¿cómo lo resume, digamos, dice Marshall?
En Riquet aparece entonces una descripción de dos escuelas, digamos, o dos paradigmas, básicamente, en la teoría política. El que hace hincapié en el primer aspecto, en esa tradición, que es el rasgo arendtiano de entender a la trayectoria teórica de lo político como un momento asociativo de la política, y el otro rasgo es el rasgo del momento disociativo, el rasgo schmittiano. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes piensen, si uno pudiese hacer un cuadro, lo que uno podría poner es que en Riquet las dos tradiciones, el tipo dice una paradoja inscribe, por un lado, un aspecto racional y de concordia, y por otro, en el dominio de lo político hay un aspecto que está ligado a la violencia, a una lógica de violencia, que aparece, digamos, también dentro del dominio de lo político. Tanto el dominio de la concordia y de la deliberación definen o identifican al dominio de lo político y también definen o identifican al dominio de lo político los aspectos ligados a los modos de ejercicio del poder o a las cuestiones ligadas a aspectos de la violencia. Entonces, por un lado, lo que va a hacer Marshall es decir, el momento asociativo de la acción política está ligado a esta primera escuela de la cuestión racional, el rasgo arendtiano de la política, y el segundo rasgo, que es el rasgo schmittiano de lo político, está ligado más al conflicto y al antagonismo. Entonces, lo que va a hacer a partir de acá es poder seguir las dos vías, digamos. Por un lado, la vía política asociativa, que es el rasgo arendtiano, y por otro lado, el momento disociativo, que es el rasgo schmittiano. Entonces, trabajemos sobre algunos aspectos de la política, o lo político asociativo, digamos, que es el rasgo arendtiano. Lo que va a decir Marshall es que justamente no hay en Hannah Arendt, ustedes por supuesto han leído a Hannah Arendt, no hay una diferencia nominal, pero sí hay, para ciertos comentaristas, hay esto una nota al pie, digamos, él toma a Ernest Bollrath. Bollrath es un politólogo alemán, yo no recuerdo si está vivo, que no tiene mucha, es un arendtiano, o sea, por lo que yo conozco, digamos, básicamente es uno de los arentantiólogos, digamos, más profusos que hay en el mundo occidental. Lo que pasa es que no ha tenido efectivamente impacto académico y entonces hay escasísimas traducciones. Yo las que tengo vistas de este autor vienen por traducciones caseras, digamos, del alemán al castellano, lo cual uno parece que se pierde bastantes cuestiones, digamos. Pero él toma efectivamente a Bollrath no porque él entienda que tiene simpatía, sino porque el tipo, efectivamente, en la vanguardia de los pensadores arendtianos, alemanes, este muchacho es uno de los que tiene como una especie de voz cantante o de una especie de, así como de monopolio del análisis de los comentaristas arendtianos. Por eso, digo, pues si no uno lo lee así corrido, este muchacho quién es. En el caso de la lectura que hace Bollrath sobre Hannah Arendt, dice que efectivamente aparece una distinción que la va a leer Bollrath no como una diferencia ontológica, como la leemos nosotros en Heidegger, digamos, sino como una diferencia política. Hay en Hannah Arendt lo que habría es una diferencia política entre la política políticamente auténtica y la política políticamente pervertida. Eh, ¿Se entiende, no? Hay, entonces, lo que plantea Marshall es, nosotros piensen que venimos trabajando esta idea del heidegerianismo de izquierda y esta idea de que Hannah Arendt puede ser identificada dentro de este patrón. En realidad dice, Hannah Arendt no es, así lo dice Marshall, no es una especie de zurda heideggeriana, o sea, no se la identifican en este paradigma por zurda, sino por heideggeriana, que efectivamente, porque lo que trabaja, digamos, Bollrath y lo que retoma efectivamente Marshall es que lo que hay es, en el pensamiento de Hannah Arendt, digamos, una politización del pensamiento heideggeriano. ¿Entiendes? Un realzamiento, digamos, de los componentes políticos del pensamiento heideggeriano, que es lo que existe en todo el postfundacionalismo, digamos. Hannah Arendt tiene cierta particularidad. Por eso no está inscrita, digamos, en la diferencia ontológica heideggeriana, sino así lo inscribe este autor, digamos, en la diferencia política, digamos. Entonces,
la diferencia política en Hannah Arendt aparece como esta idea de la política políticamente auténtica, la política políticamente pervertida, pero la diferencia, trabaja Marchard, es que divide el concepto de la política en una forma política política, que sería lo político, y una forma apolítica de la política. O sea, una forma puramente política de la política, que configuraría lo que en el esquema de la diferencia está ligado, digamos, al dominio de lo político, y por otro lado, una forma apolítica de la política. Entonces, dice Marshall, lo que hay que hacer es extraer un concepto puro de lo político como criterio de diferencia. Esta idea de la extracción de un concepto puro de lo político, digamos, es una idea que también, como se han dado cuenta, recorre el texto, digamos. O sea, incluso Marshall sugiere, digamos, o entiende que la búsqueda de un concepto puro de lo político como criterio de diferencia es lo que hace todo el tiempo Hannah Arendt, digamos. Buscar arrancar un concepto de lo puramente político, digamos, de la política. Y por otro lado, digamos, para un concepto puro de lo político es preciso, digamos, insistir, digamos, en esta idea de que hay una autonomía de lo político, digamos, que esto yo creo también es uno de los factores que efectivamente uno debe relevar y que es uno de los factores que releva Marchard. Digamos. Lo que este autor Wohlratz encuentra, el carácter político, digamos, o la racionalidad de la política, en el momento asociativo que decíamos antes, implica, digamos, esta idea del momento asociativo, el actuar del común acuerdo, digamos, frente a un momento disociativo, entonces, donde de lo político es la tradición smithiana. Vamos de vuelta. Lo político en Hannah Arendt queda ligado a este momento asociativo, a este momento de obrar en común, digamos, a este momento de la racionalidad de la política, alejado de otro momento, digamos, disociativo que está ligado a la tradición smithiana, digamos. Incluso, acá lo que hace Marshall es citar, digamos, a Sheldon Walling, digamos, como otro arendtiano. Entiendo que ustedes también están familiarizados con otro autor, digamos, como es el caso de Sheldon Walling. Ustedes saben que Walling, de los autores que menciona Marchard, no es un autor francés, sin embargo, lo retoma o lo invoca a Walling en virtud de que el tipo lo que está trabajando acá es un registro arendtiano de la racionalidad política, y entonces, digamos, va al comentarista y después va a Sheldon Walling, digamos, como un arendtiano para poder certificar, digamos, apoyar lo que el tipo va a sostener acá, digamos. Que es, digamos, en Walling lo político lo que expresa, digamos, es la idea de que una sociedad está compuesta de diversidades, pero hay ciertos momentos de una comunalidad, digamos, hay momentos en los cuales hay un borramiento, digamos, de esta lógica de la diversidad, y ese borramiento de las diversidades se da a partir de la deliberación pública, digamos. Y que ese poder colectivo que se conforma o se configura a partir de esa deliberación pública, digamos, se usa para el bienestar de la colectividad, digamos. Si bien esto es un fenómeno episódico, no es la constancia, efectivamente, la definición de lo político, lo que el tipo está trabajando acá es justamente que hay una posibilidad de entender cierta racionalidad de lo político en los pensadores que vienen en la línea arendtiana, como es el caso de Walling, digamos. La política siempre, digamos, refiere en este caso a la controversia pública, digamos, sobre todo controversia que se dan entre poderes que pueden ser poderes asimétricos en relación a los mecanismos de distribución que tiene las autoridades públicas, digamos. Siempre es constante, digamos. En esta perspectiva, en Walling, digamos, lo político tiene un giro, si uno quiere, más ligado a Hannah Arendt, por supuesto, digamos, un giro más igualitario, digamos, un giro, si se quiere, más democrático, digamos. Y lo asociativo de la política implica, digamos, también, como otro rasgo, el cuidado de lo común, digamos. Aparece esta idea de lo común, la idea de comunalidad, el potencial de lo común, si han leído Walling, saben de lo que estoy hablando, digamos. Mientras que, de esa tradición que entendemos racional, en otro ángulo, digamos, aparece el ángulo smithiano, donde la comunidad se establece en virtud no de una concordia o una deliberación pública, para el rasgo smithiano, sino, para este rasgo, se establece en virtud de un antagonismo, digamos, externo, en un caso, digamos, frente a un enemigo,
o a un exterior constitutivo, digamos. A ver si podemos aclararlo o resumirlo de este modo. En esa tradición arendtiana que él quiere marcar, digamos, y donde trabaja a Wohlraff y donde ubica a Walling, lo que él resalta, digamos, es justamente este carácter racionalista del dominio político, digamos, asociativo, y que aparece esta idea de bien común, o esta idea, más que de bien común, porque la idea de bien común es un poco más torcida, digamos. En todo caso, la idea de la posibilidad de la constitución de una comunalidad a partir de la deliberación. Es una especie de rasgo pacifista, por eso decía recién, digamos, que hay un elemento, si uno quiere, más democrático, digamos, o más igualitario, digamos, en esta perspectiva, contrariamente a la otra tradición, que es la tradición smithiana, donde aparece el problema de la comunidad que se establece no en virtud de la racionalidad y la posibilidad de liberación, sino que se establece en virtud de un antagonismo externo, digamos, frente a un enemigo generalmente externo, digamos, o a un exterior, digamos, que lo constituye como tal. Este rasgo, digamos, smithiano define lo político no ya en clave asociativa como los arendtianos, sino en clave disociativa. Entonces, vayamos al segundo bloque. Si yo pude hacer algo bien hasta ahora, lo que tienen que, más o menos, para hacer un raconto en cero, es entender que la evocación de Ricoeur lo que le da al tipo es poder pensar que Ricoeur es el primero que establece como en la paradoja un elemento racional y un elemento ligado, si no quiere, a la violencia o al antagonismo. Dentro del rasgo de la racionalidad aparece el rasgo arendtiano, digamos, invocado en la figura de Sheldon Walling, y por otro lado aparece la tradición schmittiana, digamos, los schmittianos que lo que invocan, lo que evocan es este segundo momento, la paradoja de Ricoeur, digamos, del momento del conflicto o el antagonismo. Entonces, vayamos al tercer elemento, o la parte 3, donde habla de lo político disociativo o el rasgo schmittiano. Ahí lo que él va a tomar, por supuesto, es la referencia obvia, que yo entiendo porque eso me han comentado, me parece que Alina me comentó, de que ustedes han trabajado el concepto de lo político en Schmitt, digamos, y ahí aparece esta idea, digamos, de cierto origen de la noción, digamos. El tema es encontrar acá, o aparece, digamos, la búsqueda de un criterio específico que pueda garantizar la autonomía de lo político frente a lo demás, al resto de los campos sociales, digamos. ¿Dónde ubica este rasgo esencial, digamos, o específico de lo político? Carl Schmitt lo ubica justamente en la distinción particular entre amigo y enemigo. Yo entiendo que ustedes están recontrísimos de familiarizar con eso, con lo cual la referencia va a ser muy vacua, digamos. Lo que uno tiene que recuperar acá es que no solamente en la tradición schmittiana, digamos, lo que hay es una autonomía de lo político, sino que además, lo decimos hace un rato, hay una supremacía, una primacía de lo político, digamos, sobre cualquier otro dominio, digamos. Esta primacía se hace más evidente justamente en situaciones conflictivas, beligerantes, digamos, donde la diferenciación de amigo-enemigo supera las otras distinciones, digamos. Esto quiere decir, hay contextos donde efectivamente se hace más visible, se hace más explícito, digamos, esta diferenciación entre amigo y enemigo. Lo que opera como principio, digamos, político de una comunidad es una operación disociativa, digamos, que tiene que ver con el antagonismo, a diferencia de lo que decíamos previamente, que lo que opera como elemento político de la comunidad, digamos, es la comunalidad, digamos, o el principio de liberación pública. Acá lo que hace primar, la operación, digamos, disociativa está ligada justamente al antagonismo. Lo político en Schmitt incluye, digamos, pero excede, por supuesto, la esfera formal de la política, digamos, la esfera del Estado, si uno quiere. Digamos, todo el dominio de lo político en el pensamiento schmittiano
si bien contiene efectivamente estas formalidades o estas, si no quiere, los elementos ónticos, la política, por supuesto, los supera. Sobre todo la referencia a uno que toma acá Marshall tiene que ver con la idea del problema del Estado. Digamos, el Estado es un problema, si no quiere, hiperperiférico en relación al dominio de lo político. Digamos. En todo caso, no es hiperperiférico, pero no tiene la centralidad, no es la esfera central de análisis, digamos, para poder pensar lo político, digamos. Lo político, dice Marshall, que trabajando la perspectiva schmittiana, acusa las fronteras exteriores de las unidades políticas, define efectivamente la relación de los estados entre los estados, digamos. Pero cuando esos conflictos, digamos, se extienden a fronteras internas, digamos, se dan fronteras adentro, lo que se despliega también internamente es esta distinción de amigo y enemigo. Y entonces, ahí se requiere efectivamente, o lo que aparece como, digamos, como una especie de obligación epistemológica en Schmitt, es poder entender una nueva, poder generar, poder hacer inteligible una nueva consideración acerca de la naturaleza de esa relación de la política, digamos. En este caso, uno podría pensar tranquilamente, así lo plantea Marshall, pero es un lugar de llegada más o menos habitual, digamos, que la política se convierte en un término residual, digamos, en un término que queda ligado solamente a la esfera institucional del Estado, mientras que todo el resto de lo que excede esa esfera está ligada, digamos, al plano de lo político. Ahora, también, esto hago un raconto rápido, digamos, porque entiendo que ustedes lo tienen visto en virtud de la lectura de Schmitt. Hay las otras maneras de llegar, digamos, a un acuerdo con el conflicto político, digamos, interno, tiene que ver con la posibilidad de la policía, digamos, así lo traduce Marshall, lo toma Marshall, que es una cuestión relativa, digamos, a la vigilancia, que, digamos, cuando el criterio amigo-enemigo no es aplicable, digamos, lo que se pierde es toda posibilidad de radicalización de la política, digamos. Entonces, si no hay posibilidad de hacer operar la lógica amigo-enemigo, lo que queda, digamos, es una mera vigilancia, digamos. Lo que constituye, lo que ustedes ya saben, digamos, en el caso más extremo, constituye lo que se identifica con la palabra, con la categoría polités, digamos. Entonces, hay tres modulaciones de lo político en Schmitt: la política externa, la política interna y la polités como esta forma educada o cortés de la política. Y lo político, va a decir Marshall, lo que opera es, lo político digo, pensado como antagonismo, lo que opera es como un catalizador de la política, la policía y la polités. ¿Se entiende? Digamos, lo que va a trabajar Marshall es que en estas tres modulaciones, el catalizador, entre política externa, interna y polités, el catalizador que hace funcionar a lo político, lo que hace funcionar el antagonismo va a definir a lo político, digamos. Vamos de vuelta. Estos tres elementos, o tres modulaciones de la política, funcionan en términos de lo político cuando aparece el antagonismo como elemento de unificación, o como elemento más de unificación, de lectura o de clave de acceso a lectura de estas formas políticas, digamos. Incluso acá, yo lo dije en un primer momento, digamos, pero retomo muy mínimamente, cuando trabajemos Chantal Mouffe, que viene efectivamente de esta tradición, si uno quiere, schmittiana para pensar lo político, subraya efectivamente, ustedes saben, el aspecto del antagonismo como lo que define, digamos, el dominio de lo político, digamos. Justamente, Chantal Mouffe lo que va a hacer es definir a lo político como el momento disruptivo, digamos, del antagonismo. Uno lee, ya lo vamos a trabajar igual, ¿no? Uno lee en la tradición, uno lee en Mouffe, del mismo modo que en Laclau, que el momento de irrupción de lo político, digamos, es justamente el momento donde irrumpe, digamos, el antagonismo, y lo que hace es reconfigurar, más que reconfigurar, generar una contingencia fundacional, digamos, contingencial, pero que permite después poder pensar el dominio de lo político. ¿Quieren que hagamos un corte o yo sigo como loco malvado? Pónganme ahí, si están todavía no se durmió nadie, díganme, yo necesito capaz fumar un cigarrillo.
y hacer un cortecito. ¿Les parece? Un corte, porfa. Arreglamos el mate. Yo estoy sin tomar mate, pero lo arreglamos. Dale, ya tenemos. Acordate de cortar la grabación ahora sí, y hacemos un corte. ¿Y cómo hago eso? ¿La corto nomás y después la retomo o la pauso? Sí, entonces se hacen 2 videos y quedan 2 Perfecto. partes. Dale. Bueno, son las 14:50, a las 15 nos encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí volvemos entonces.